¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos una vez más a UTLA Channel, a su programa Elecciones 2021. Soy Rebeca Villota, nos acompaña Carlos Gijón y esta noche entrevistaremos al candidato Pedro José Freile del Movimiento Amigo. Buenas noches Rebeca, buenas noches señor Freile, continuemos por favor. Buenas noches, abogado. Quiero empezar esta entrevista haciéndole una pregunta así como de coyuntura, ¿no? El candidato Giovanni Andrade, que estuvo con usted en el debate el fin de semana organizado por el Consejo Nacional Electoral, ha denunciado en sus redes sociales que fue drogado durante el debate, que se tomó un café y luego de eso no se acuerda nada más. Le hago esta pregunta que realmente no tiene nada que ver con su plan de trabajo, pero nos ha llamado la atención la denuncia y quisiera saber si usted tiene alguna información. ¿Hubo algo raro durante la organización del debate? ¿Pasó algo que nos pueda permitir que en efecto se produjo esta situación? Rebeca, Carlos, buenas noches. Un saludo a la UTLA, a toda la comunidad de la UTLA, felicitando la iniciativa que tienen ustedes de acercar a la gente a este proceso. Le diré que sí estaba un poco malo el café. Creo que todos los que estuvimos en la sala de espera tuvimos la oportunidad de probar que no estaba de lo mejor. Pero de ahí a que haya contenido algo raro, me parece raro y creo que solo es un aporte a la exoticidad que tiene este proceso. Tengo que poner lamentablemente en duda. Ojalá que no sea nada y que esté bien de salud, pero tengo que dudar que sea cierto realmente. O sea, obviamente había una pregunta, ¿no? ¿Hubo gente extraña como para que pueda colocar la escopolamina o todos eran los candidatos y los organizadores? Bueno, la mayoría de los organizadores y los candidatos me parecen muy extraños realmente, pero no vi nada sospechoso, digamos, que pudiera alertarnos respecto de alguna forma de atentado dentro del proceso. Lo que sí le puedo decir es que el proceso es notablemente mal organizado. Es una pena. O sea, yo como primera ocasión que participo en un evento de estos tan de cerca, tenía unas expectativas probablemente más altas de las que debería tener. Parece que todo el mundo, no hagas bomba, estas cosas son así mismo somos. Y creo que lo dije en el cierre del debate, no es algo que merecemos los ecuatorianos. Los resultados de los procesos electorales y la gente que termina representándonos generalmente no es la mejor, pero porque no ponemos el esfuerzo necesario en que estas cosas se organicen bien y sucedan como deberían suceder. El proceso... Abogado, le escuché detenidamente durante los debates y algunas de sus entrevistas, he leído sus declaraciones, y lo recuerdo a usted también hace algunos años parado en una tarima frente al Consejo Nacional Electoral con un micrófono y apoyando un poco la teoría del binomio Lasso-Páez, de que hubo un fraude en ese momento. ¿Qué pasó ahora? ¿Usted rompió con Lasso, con Páez, que ha decidido lanzarse solo en esta ocasión? No, de hecho apoyé vigorosamente como ciudadano al binomio presidencial de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Me parecía que era la opción correcta en el momento y de hecho había necesidad de defender el voto en ese momento. Y no es que se rompen esto, yo participo en esto con un ánimo de ayudar a elevar el discurso, de provocar una democracia de mejor calidad. Y creo que el hecho de no estar dentro de una campaña determinada, sino tratar de hacer una propuesta independientemente en esta instancia, lo único que hace es ayudar a regenerar el tejido democrático. Hay muchos puntos de coincidencia, de hecho, con la campaña de Guillermo Lasso. Tal vez nuestras posiciones son más ejecutivas respecto de cómo deben hacerse ciertas cosas, pero no es un tema de enemistades. De hecho, la política debería ser un asunto de debate, justamente. Estamos aquí no para denostar personas, sino para debatir ideas. Es nuestra contribución al proceso. Y sí, por otro lado, posiciones que son equivocadas y que no podemos hacer. Abogado, ¿por qué si usted habla de contribución al proceso y le he escuchado también de contribución a la democracia,
¿por qué no apoyar a ese binomio y más bien dividir el electorado, ¿no? No sé cuántos votos sacará este momento el Movimiento Amigo, pero ¿usted no cree que su participación pudo ser mucho más útil apoyando a Guillermo Lasso que dividiendo el electorado? Yo creo que la visión estratégica de las cosas es distinta desde las perspectivas de distintas personas. Y siento que la división del proceso no viene por el hecho de que yo corra. De hecho, desde donde venimos, en la circunstancia, además en la cual decidimos correr, pues básicamente dividimos para cero. Es así como comenzamos, con cero. Lo que sí queremos es que se escuche la propuesta de nuestro plan de gobierno, lo cual los partidos políticos no dan cabida a menos que uno esté dentro de un entorno de poder. Entonces, sin denostar a nadie, lo que queremos es que se escuche esta propuesta. Y de hecho, la división del sistema no proviene de nosotros, proviene de la lógica de un tirano, de quien construyó una constitución a su medida y que tiene una lógica de mantenernos divididos para poder vencer. Fíjese usted realmente con claridad dentro de las tendencias que tenemos un sinnúmero de casilleros, de movimientos que están ahí corriendo por un gasto electoral, por una presencia mediática y no con una propuesta ideológica. Nosotros no usamos dinero de los contribuyentes, de hecho objetamos completamente la posibilidad de que el Estado invierta en la promoción de personas y por eso no usamos dinero de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, que proviene del sistema electoral. Y queremos demostrar que sí, que se puede llevar a cabo una propuesta política que en el largo plazo, de hecho, plantea ser una organización política abierta, más vigorosa que las que conocemos. El no apoyar puntualmente... Usted ha mencionado que golpeó las puertas de varios partidos y que todos le rechazaron. De todos. Ya. ¿Usted propuso algo creo? Sí, de hecho, tengo la fe de presentación de cada uno de los... ¿Y recibió alguna respuesta? Ninguna, absolutamente ninguna. Nos contestaron, digamos, unos 8 movimientos y partidos de entre toda la playa de organizaciones que hay en el sistema, y la mayoría de ellos simplemente diciéndonos, vea, ¿usted quién es? ¿Y cómo así se le ocurre que puede cuestionarnos? O así, vaya a la cola, adhiérase, véngase cuando hagamos cursos, cuando se abra la escuela de formación. No tienen interés de escuchar. Los partidos, las organizaciones políticas de nuestro sistema son todavía unos memes de lo que deberían ser. Por eso queremos contribuir a cómo. Abogado, es en ese momento entonces que usted encuentra este movimiento amigo, un movimiento cuestionado, porque está relacionado sin duda con el exasambleísta hoy sentenciado por corrupción en el Hospital de Pedernales. Usted dice nos tomamos del partido, pero a mí lo que me llama la atención es cuando le oigo a usted criticar la corrupción, criticar lo que pasa y lo que es un hecho en este país. Me llama la atención que usted se tome un partido relacionado con un corrupto, sentenciado. A ver, si es que siguiéramos esa lógica, siendo una persona honesta, tampoco nos interesaría gobernar un país que institucionalmente está podrido. De hecho, nuestro ejercicio, digámoslo así, parte de una lógica estoica. En donde está el obstáculo está el camino. En donde está lo peor del sistema. De hecho, lo interesante de este movimiento es que jurídicamente es una entidad perfecta. De hecho, hay otros movimientos que estando en mejor posición mediática tienen potencialmente líos que algún rato detonarán por asuntos de nulidad e incluso de invalidez en su existencia. Este movimiento, no lo desconocemos, tiene claro toda una sombra mediática enorme, pero jurídicamente es un vehículo, uno que se necesita para poder llevar a cabo la participación en el sistema electoral democrático. Desde ese punto de vista, para nosotros todos los partidos son iguales, son lo mismo y merecen la misma desconfianza desde donde nosotros venimos, de donde estamos los ciudadanos. Yo no puedo dar fe de que ningún partido haya sido organizado de ninguna manera en particular. Puedo sí, después de haber hecho un due diligence detallado de cómo existen, que este es un registro válido, que iba a quedar de pronto desprovisto de liderazgo, o peor que eso, en manos equivocadas. Yo siempre lo he puesto un poco como el hecho de tomar el arma del sistema, o en el cantar del mío Cid, el tomar la tizona de nuestros enemigos para proteger a nuestra gente. Al final de cuentas, la tizona, mejor fundida por los árabes, fue bien utilizada para defender a los ibéricos. El origen del partido es lo que cuestionamos, ¿no? Lo que se cuestiona en un momento determinado. Según el testimonio anticipado de Franklin Calderón, procesado en relación también al caso del Hospital de Pedernales, él dice que este movimiento fue aprobado a cambio de que el ex asambleísta vote en contra en el juicio a la presidenta del CNE.
le hago la pregunta porque obviamente el origen de este partido es, por decirlo de alguna manera, extraño, y la mujer del César no solo tiene que ser, pues también tiene que parecer. Entonces, si usted quiere participar y sus valores son anticorrupción, hacerse de un partido o tomarse un movimiento cuestionado, ¿le parece correcto? Todos los partidos, como le digo, Rebeca, para mí son cuestionables. Para mí el tema es quiénes estamos al frente. O sea, en nuestro caso, nosotros nos adherimos al partido, formamos parte del partido, todo el colectivo del Quinto Poder. De hecho, yo soy el presidente nacional del partido. Y para mí lo importante es que jurídicamente no hay un óbice para que yo pueda, como parte de nuestro proceso político, demostrar nuestro plan y exhibir cómo se puede utilizar este vehículo de una manera correcta. Entonces, para nosotros, que no estuvimos en la formación de este movimiento, entonces para nosotros eso es un asunto de las autoridades, y de hecho, en un asunto de los cuales nosotros no podemos meter la mano. Nosotros no defendemos nada de lo que nosotros no hemos intervenido. Eso es otro tiempo. Pero hoy por hoy, desde que agosto que estamos al frente del movimiento, está nuestra propuesta al frente, nuestras hojas de vida, nuestras ejecutorias, nuestro ánimo de participar y aportar a la democracia de una manera que pensamos podemos ser mejor que los otros, es lo que cuenta para nosotros. Gracias, abogado. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente. Señor Freile, veo que una de sus principales propuestas económicas es muy similar a la del candidato Guillermo Lasso. Usted ha planteado de la necesidad de duplicar la producción petrolera. Usted dice que en 10 meses. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo en 10 meses podría duplicar? El Ecuador está produciendo alrededor de 500.000 de barriles diarios. Usted está proponiendo llegar a 1 millón de barriles diarios en 10 meses. ¿Cómo lo haría? A ver, de hecho, eso es en lo que se parecen bastante nuestras propuestas, excepto en la metodología implementada. La visión que tiene la propuesta de Guillermo básicamente utiliza los mismos mecanismos administrativos, las mismas fuentes y destinos presupuestarios que hoy por hoy se utilizan para ejecución de lo que es la gestión del sector petrolero a través de una o dos empresas estatales petroleras. Nuestra participación como ciudadanos en este proceso implica poder decirle a la gente lo que necesita saber, no solo lo que quiere oír. Y en ese sentido, vale aclarar de entrada que nuestra visión filosófica del asunto es que el Estado no debe tener empresas, a partir desde ahí. Es necesario, por lo tanto, entender que nuestro plan está concebido, primero, para que la gestión de esos hidrocarburos no sea hecho bajo los sistemas de contratación y gestión de presupuesto que hoy por hoy caen en esta bolsa enorme de mal gasto que implican las empresas estatales petroleras, Petroamazonas y Petroeconomía. ¿Cómo se hace esto? A través de implementar lo que se llaman contratos de participación, PSAs, son contratos estandarizados en todos los países en donde la industria petrolera es de relevancia para la economía de esos países. Son contratos que en el Ecuador se intentaron climatizados, como usamos normalmente las cosas en el Ecuador durante los años 80 y 90, pero con ciertas cosas que estuvieron mal en su tiempo. No quiero cuestionar con nombre del tema, pero los contratos en esa época receptaban en la contabilidad de gastos hasta pelotas de golf o masajes para los gerentes de las empresas. Y terminábamos teniendo una participación exigua frente al potencial económico real que debíamos tener. Hoy por hoy, a partir del año 2018, el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador ha dado espacio y de hecho ya dio lugar a una licitación a través de la cual ya se firmaron nuevos contratos de participación que van a estar... Estamos hablando de cambiar la forma de los contratos a unos contratos de participación. Nosotros hablamos de reorganizar la contratación.
¿Usted cree que eso es suficiente para atraer la inversión? Porque me imagino que estamos hablando de inversión extranjera, ¿verdad? Necesariamente. ¿Y cuál será el atractivo? ¿Cuánto de participación usted ofrecería a las compañías extranjeras? ¿Con qué porcentaje del petróleo se quedarían ellas? A ver, el atractivo por sí mismo estaba primero en la modalidad contractual. Segundo, en la certeza de que estos contratos puedan ser bancables, es decir, susceptibles de titularización como proyectos por sí mismos. Las empresas operadoras petroleras alrededor del mundo están ávidas de explotar petróleo, sobre todo frente a las metas de explotación que la humanidad se ha fijado a sí mismo, como las metas al 2030, las cuales no se van a poder cumplir. ¿Qué porcentaje de participación ofrecería usted? Primero, más que el porcentaje de participación, lo que necesitamos es una renta neta y un costo fijo sobre producción, que debe estar alrededor de los $12. Lo que se licita hacia arriba es objeto de un bidding, de una subasta, que de hecho no se hace en un comité de licitación, como los que estamos utilizando normalmente en el Ecuador, sino en un depósito centralizado de bolsa de valores. De tal manera que todo el mundo pueda ver, no en una negociación, sino en tiempo real, cuáles son los parámetros que le quedan al país. Hoy por hoy el Ecuador, en ese tipo de contratos, tiene una aspiración de tener un 80% de participación a través de lo que se llama el government take, o toda la participación que en petróleo e impuestos se queda el gobierno ecuatoriano. Nuestra propuesta es transparentar la participación en el contrato y asegurarle al Estado de una manera definitiva, primero, sobre un costo de $12, una participación neta de hasta el 30%. Esto implica una duplicación no solo del volumen exportable que hoy por hoy tiene el Ecuador, sino que es una ganancia muy razonable para la expectativa que tienen los operadores a nivel internacional, que están dentro de esos márgenes, tanto en Colombia como en Perú, como donde sea que estén trabajando. ¿De cuántas inversiones, de cuánto en inversiones estamos hablando para duplicar la producción petrolera? ¿Cuánto calcula usted? Otro número que le perturba a todo el mundo, porque dicen, pero si al Ecuador no llegamos ni a 800 millones de inversión extranjera, el número es 30.000 millones de inversión. Son 30.000 millones de inversión que a nosotros como ecuatorianos no estamos acostumbrados a escuchar. Pero no quiere decir que no haya ni el interés en los mercados internacionales ni el potencial en nuestras reservas identificadas, en donde se pueden hacer desarrollos puntuales de una manera muy práctica y digamos así, cronometrada para poder llevar a cabo estas metas. Muchas empresas petroleras que se han interesado en el Ecuador han trabajado alrededor de esto. Hay incluso frentes de profesionales que se organizan y hablan de estos temas, pero un poco se han tratado de moldear ante la expectativa de un eventual gobierno de Lasso, de trabajar en un ciclo más que conservador, adaptado a la forma de trabajo que hoy tiene el sistema. No necesitamos cambios legales, por otro lado, para implementar lo que yo estoy diciendo. Lo que sí necesitamos es cortarle el negocio a unos 4 o 5 beneficiarios del sistema que simplemente nos están haciendo aguantar a toda la economía de los ecuatorianos el beneficio que ellos reciben. ¿Podría ser más específico, por favor, de estos beneficiarios del sistema? Empresas chinas, de hecho, ellos saben cuando me refiero a ellos porque están aquí, son operadores, están trabajando. Prefiero no usar nombres porque implicaría un sesgo. No es que el día de mañana vamos a darle caducidad a los contratos de nadie, pero sí vamos a usar los remedios legales a los que nos ampara la ley y están dentro de los mismos contratos para ponerle freno a lo que hoy nos cuesta demasiado. ¿Y cuánto calcula usted que significarían ingresos para el Estado en un año, duplicar la producción petrolera? Estamos hablando de un déficit de 5.000 millones de dólares cada año. ¿Cuánto significaría en ingresos al Estado duplicar la producción petrolera? 15.000 millones de dólares después de los primeros 10 meses. Que ojo, no estamos pensando nosotros, es otra cosa, Carlos, que vale la pena aclarar. No es un boom petrolero, no es plata para tapar el déficit de manera urgente tampoco, porque creemos que es absurdo que el país viva con un déficit corriente. Lo corriente para los ecuatorianos es oír siempre qué será, cómo van a cubrir el déficit fiscal. Y en realidad tenemos otras prioridades, como renegociar todos los pasivos externos que tenemos. Los multilaterales no es que no nos quieren o nos sugieren subir impuestos porque tienen un plan imperial de dominarnos y destruirnos. No, lo que pasa es que ellos tienen que cumplir un servicio con sus propios, digamos así, stakeholders, quienes aportan, que además somos nosotros mismos como países, y saber que se van a cumplir las metas que nos proponemos. Lo más importante para esos multilaterales es saber que nos interesa la razón de ser del Estado, que son las personas. Y cuando nosotros irresponsablemente seguimos desembocados en gastos insustanciales y el mantenimiento de una burocracia que no nos produce beneficios como sociedad, realmente tienen que tomar salvaguardas. Por eso nuestra propuesta es usar esos recursos para, primero,
empezar a devolverle el dinero a la seguridad social, que por la razón que haya sido, yo creo que no fueron buenas razones, pero por las que haya sido, fueron distraídas de los propósitos naturales de la seguridad social, y que al ser devueltos cumplen varios propósitos. Nos ayudan a recuperar, aunque sea marginalmente, parte de la cadena de pagos internas. Segundo, nos permite demostrar que estamos poniéndonos en forma económicamente a través de sacrificar lo que para los políticos es lindo, que es seguir girando cheques, atendiendo la necesidad de nuestra gente. Nos permite presentarnos para negociar con nuestros acreedores con otra cara, ni de pobres muertos de hambre, ni de sapos pidiendo dinero para gastarse en cosas que producen coimas. Señor Freile, la economía del sector privado, bueno, duplicar las exportaciones petroleras, pues significaría un alivio enorme para el fisco, la eliminación del déficit. ¿Cómo hacer para que el sector privado se dinamice y que pueda dar empleo, que es una de las necesidades más apremiantes en estos momentos? A ver, nosotros de nuevo tenemos ahí cosas que decir que no son las que los políticos quieren oír, pero que la gente necesita saber. Una principal es buscar la manera de la consolidación del trabajo por horas, y pensamos hacerlo en modo de emergencia. Una flexibilización laboral. Mucho más. La contratación laboral por horas. La flexibilización para nosotros es igual un concepto ideológico en el cual los gremios que representan a los sectores productivos han caído por ser temerosos frente a los temerarios políticos en el poder y buscar una manera de navegar entre ellos sin que nos peguen en la cabeza. Pero ya estamos en un momento de quiebre. Tenemos que hablar la cosa más sinceramente. La flexibilidad es insuficiente. Necesitamos un sistema paralelo claramente definido de contratación por horas que les permita a los ecuatorianos trabajar aunque sea una hora al día. La gente necesita trabajar. Los jóvenes que han estado encerrados no pueden ni estudiar ni trabajar. Necesitan poder trabajar y empezar a aportar a la seguridad social. Necesitamos hacer creer la base de contribuyentes para poder bajar impuestos. La solidaridad no es una cosa que funciona de una sola vía. El concepto bajar es impuestos. Pero aumentando la base de contribuyentes. Nosotros tenemos que ¿Qué impuestos bajaría usted? El impuesto a la renta, de hecho, segmentadamente en algunos sectores como la hospitalidad o el turismo, digamos, en la economía de largo plazo, en donde no nos enfocamos en el petróleo, necesitamos asegurarnos de lo que, para bien o para mal, hemos logrado desarrollar alrededor, por ejemplo, del turismo, pueda regenerarse como un tejido económico que hoy por hoy está destruido. El gobierno no puede cobrarle impuestos a quienes tienen hoteles, a quienes tienen hosterías o a quienes tienen restaurantes, en donde no están entrando clientes, que de hecho pueden tener utilidad marginal, pero que no pueden cumplir sus obligaciones. Y pensar que se sigan endeudando para poder... Entonces, estamos hablando de exoneración de impuestos en el sector turístico. Por ejemplo, en el sector turístico. Y el sector turístico... De impuestos a la renta. Nosotros su propuesta es extremadamente similar a la del señor Lasso. Sí, claro, es verdad. Entonces, usted está hablando de incrementar la producción petrolera, de plantear una flexibilización laboral por el lado de permitir los contratos por horas. Quisiera detenerme un poco más. ¿Hay algo más en la relación laboral que usted considera que debe reformarse? La indemnización por despido, por ejemplo. Lo que pasa es que la implementación del sistema laboral como un sistema plenario de contratación paralelo a todos los sistemas que nosotros llamamos bajo dependencia. Nosotros a la contratación por hora le decimos contratación por excelencia, porque es el contrato que fomenta el hecho de cada persona salir adelante para ser deseable, para ganarse opciones en acciones, para terminar casándose o emparentando con el dueño del negocio. Viene por el lado de cumplir con excelencia. Entonces es un concepto mucho más amplio que implica también reformas en sentidos de horarios, en sentidos de indemnizaciones, que tienen que apegarse a este nuevo sistema de excelencia. No podemos tener empleados que significan malos matrimonios, porque las empresas tienen que poder contratar lo que sí pueden pagar, no lo que no pueden pagar. Sigamos con el tema de impuestos. Usted está hablando de exonerar de impuestos de renta determinadas actividades, pues está mencionando la industria del turismo. Impuesto de salida de capitales. Erradicación completa. Derogación completa. Completa. Sí, la idea de hacerlo progresivamente me parece que es una tentación de mantenerlo vigente. Y esta es una de las señales más complicadas
mi trabajo normalmente es buscar inversión extranjera en el sector petrolero, en el sector minero, y es una de las cosas que es muy complicado de explicar. Porque un país que quiere mantener una moneda distinta, de una moneda acuñada localmente, es decir, tener dolarización, cree que los dólares se van a quedar en el país a punta de impuestos, a punta de restricciones, cuando lo que evidentemente nos señala la experiencia de países que tienen alta circulación de divisas implica libertad para ese mercado de moneda. Entonces, tener el ISD es una señal que tiene que erradicarse si queremos traer inversión extranjera. IVA. Como digo, el IVA tiene que... El impuesto de valor agregado. El IVA tiene que apreciarse segmentadamente y nosotros planteamos una reconsideración en el medio plazo a nivel incluso doctrinario para entender que en el IVA en el Ecuador en realidad es un ITM, es un impuesto a la transacción mercantil que se cobra sobre un montón de actividades que no tienen IVA, o sea, que no deberían ser técnicamente objeto de IVA. Aquí las transacciones mercantiles taxan con IVA, y eso es antitécnico. Es otra cosa que es muy difícil de explicar, por qué aquí hay cosas que tienen IVA y que no implican transformación. Entonces, se necesita una depuración técnica. Yo creería que es necesario colaborar directamente, no solamente a nivel de urgencia, sino a nivel de formación de los asambleístas con el Instituto Tributario, para que se pueda replantear el esquema de a qué se cobra IVA en general. Yo diría que al menos un tercio de aquellos conceptos hoy grabados con IVA tienen que desgravarse simplemente por lógica jurídica. Muchas gracias, señor Freile. Continuamos con el siguiente bloque con Rebeca. Creo que vamos a hacer un corte en este momento. Gracias. Seguimos aquí en UTLA Channel con el candidato por el Movimiento Amigo, Pedro José Freile. Abogado, en su propuesta usted plantea la concesión de los servicios de salud, la concesión privada también de la educación en este país. ¿Usted cree que la economía de los ecuatorianos, tan afectada después incluso de esta pandemia tan fuerte que estamos viviendo, va a resistir la concesión de esos servicios a la empresa privada? Nos hemos acostumbrado, Rebeca, a pensar que conceptos como privatización, concesión o gestión de la empresa privada son negativos, pero esta es una inoculación ideológica de la que hemos sido sujetos durante demasiado tiempo. En realidad, el burócrata más burócrata, yo soy hijo de uno. Cuando llega a la casa, saca su traje en la noche, es parte del sector privado igual que el resto de la humanidad. El Estado es una entelequia que está ahí no para que le sirvamos, y nos hemos acostumbrado a pensar que es el principio y fin de todas las cosas, y eso es un error. Somos los seres humanos del principio y fin de todas las cosas, y el Estado es una de las cosas que nos valemos para no matarnos entre nosotros y para organizarnos. Nuestra propuesta sobre el sector de salud implica que por primera vez tengamos una visión más concreta y objetiva y organizada de que la salud es un servicio público, pero que su organización está funcionando mal. Quienes van a la red de salud pública aspiran a que les atiendan como en el IES. Quienes van al IES aspiran a que les atiendan como en el hospital privado. Y quienes van al hospital privado se quejan de que es demasiado caro y no pueden pagar. Tenemos 3 sistemas que por ser 3 son disfuncionales y necesitamos que funcionen de una sola manera. El interés en el tema de la salud, he participado tangencialmente, poco tiempo y no como me hubiera gustado, en el sector de salud a través de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, en una época en la que además del gobierno quería estatizar la labor de SOLCA y estatizar la labor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que son organizaciones que funcionan y funcionan gracias al músculo de voluntariado, de personas que creen en su capacidad cívica de que las cosas pueden estar bien si obramos bien. Cuando yo me fui a Alemania hace algunos años, me acuerdo que descubrí que tenía cálculos del riñón, me enteré de mala manera, me tocó ir al hospital. Cuando fui al hospital, me acuerdo que a mí no me preguntaron usted cómo se llama, dónde está su tarjeta de seguro de salud, cuánto está su tarjeta de crédito. No me preguntaron nada, me preguntaron cómo se siente. Y me atendieron, me diagnosticaron y me curaron y después me dijeron, oiga, ¿y usted como así de curiosidad qué anda haciendo por acá? Y firme aquí y váyase. Ese era un hospital operado por una universidad, puntualmente en el caso del que yo estuve. Pero el concepto es ese. El operador no es el Estado porque depende de los políticos. El operador es un experto, un operador privado, que para nuestro sistema además sería la posibilidad de limpiarnos de toda la corrupción
y el mal manejo que implica un sistema en manos de los políticos. El operador es un contratista que rinde cuentas, es un operador que rinde garantías, es un operador al que le cuesta dar mal el servicio, es un operador que no corre el riesgo de comprar mal las medicinas o dejar que se pudra el 40% del cuadro médico en las bodegas, porque le cuesta y porque es un experto en darle esa atención a la gente, la que merece. Un operador que ha constituido una empresa con fines de lucro, lo cual es muy justo. Sí, y usted mismo dice que el servicio de salud es un servicio público. Así es. La orientación del servicio público viene del lado de cómo les llega a la gente, pero alguien tiene que costear el servicio. El Estado lo paga a los operadores. ¿Cómo lo paga a los operadores? Sobre un benchmarking, sobre una tabla de cumplimiento de expectativas de servicio, que es garantizarle a las personas ese trato. Cuando uno llega con la necesidad, le preguntan primero cómo se siente y le atiendan, no cómo paga, en dónde paga. Los operadores tienen la necesidad de generar lucro. De hecho, un servicio que no genera beneficios para la provisión del servicio se pauperiza y termina siendo cualquier cosa. Necesitamos asumir con seriedad el hecho de que el servicio público sea asumido por expertos, y esos expertos cuestan buenos médicos, cuestan buenas instalaciones, cuestan buen mantenimiento, y eso tiene que responsabilizarse el Estado de que llegue. Claro, pero obviamente va a encarecer los precios, ¿no? Los costos. No necesariamente, Rebeca. O sea, los costos son los costos que sean. ¿En dónde están caros los costos? En que el Estado le ponga aranceles a las cosas que necesitamos consumir para poder mantener a la burocracia, a título de que está dando un servicio público. Si nosotros bajamos esos aranceles y tenemos menos costos en el servicio público, el operador privado puede garantizarse márgenes, incluso tener utilidad, pero hacer llegar el servicio a la gente de una manera que sea no solo razonable, sino un servicio directamente prestado. Es incluso el servicio de un médico en Alemania, no sé, o en Suiza, o en cualquier país en donde funcione el sistema. Uno va a la consulta de un médico privado. Los médicos en realidad todos son practicantes privados. Uno va, se atiende y no le paga al médico. El médico no tiene el aparatito para pasar la tarjeta de crédito. El médico lidia con sus cuentas con el Estado directamente. Su labor y su tranquilidad tiene que estar en que a él no le van a dejar de pagar por ser el mejor médico del mundo y darle el mejor servicio a la persona que viene y se atiende. Esa es la tendencia en todo el mundo. Yo no veo por qué tenemos que seguir esperando a estar en manos de políticos que reparten hasta el puesto del médico como un asunto político, como un asunto de dádiva coyuntural. Tenemos que realmente ser responsables. La pandemia tiene que dejarnos tenemos que aprender de la pandemia en estas circunstancias. Nuestro país está disputando en la mitad de la pandemia si será o no de darles un contrato permanente a posgradistas que están jugándose la vida atendiendo personas en unidades de cuidados intensivos como si fuera un asunto solo de costo. Tenemos que ser un poco más humanos. Hay 3 cosas en las que no podemos distraernos y son las lecciones de la pandemia: educación, salud y seguridad. Para eso está el Estado, para atender que esas cosas funcionen, y no puede hacerlo si está dentro de una estructura política. Abogado, uno de los candidatos en esta contienda electoral está planteando la entrega de un bono de $1,000. Para recibir este dinero, la gente tiene que inscribirse. Mucha gente está apoyando a este candidato justamente porque aspira a recibir este bono de $1,000. ¿Por qué cuestionamos tanto la entrega de este bono, tomando en cuenta que otros países del primer mundo, como Estados Unidos, entrega estos bonos con ocasión de la pandemia a muchos de sus ciudadanos? ¿Cuál es el problema con la entrega de este bono humanitario? A ver, el problema con los bonos humanitarios es que, primero, en nuestro país se utilizan como una condición permanente para asegurar prosélitos. Es una manera de comprar el voto por adelantado, de captar a las personas en estado de indefensión. Pero yo podría inscribirme para que me den los $1,000 y no votar por ese candidato. Claro, usted puede inscribirse y probablemente el candidato, si es que llegase a ganar, yo digo, Dios no quiera que nuestro país caiga en esa venezolanización a la que nos están abocando con ese tipo de propuestas. Estoy seguro de que no va a poder cumplir su promesa y terminará diciendo después, es que no han dejado plata en las cuentas, es que se han ido llevando. Dirán cualquier cosa y le echarán la culpa a quien sea. Sacar la plata, traer la plata del Banco Central que está en el extranjero. Ahí sí hay plata. Claro, y nosotros vamos a conquistar Marte antes de que lleguen allá los gringos también. Pueden hablar cualquier cosa, pues es una cosa ridícula, que proviene de una mente diminuta,
que lo único que está haciendo es repetir el discurso de un estratega comprometido con el mismo proyecto político del socialismo del siglo XXI, que apuesta a que la gente se pueda mantener dividida, se pueda mantener miserable, se pueda mantener pobre y esclavizada dentro de ese esquema mental. Por eso es responsable estar aquí. Si la voz de quien va liderando fuera la única, créame, alrededor de los debates que he oído, todo el mundo tiende a hacer solamente ofertas, estaría absolutamente solo. Así que es responsable de lo que estamos haciendo, Rebeca. Es decir, lo que la gente necesita hoy. ¿Cómo garantizar, abogado, que lleguen al país las vacunas? Una de las preocupaciones que tiene en este momento la gente, ¿no? Se dijo que llegaban el lunes, pues la fecha no ha sido el lunes, no se sabe cuándo van a llegar las vacunas concretamente, pero ¿qué propone usted? ¿Qué le sugeriría a este momento al presidente Moreno para que lleguen las vacunas y no lleguen para 100,000 personas, lleguen para los 17 millones de ecuatorianos? Porque obviamente vacunar a la gente es la única manera de parar la pandemia, parar los efectos de la pandemia, parar las muertes, las hospitalizaciones. Mi nivel de incredulidad en la capacidad logística administrativa del gobierno es tan grande que hace más de 2 meses y medio yo ya le propuse a cada una de las cabezas de las funciones del Estado, fui a visitar a cada uno, y les propuse que hagan en conjunto una consulta a la Corte Constitucional para determinar qué era más importante, si el derecho al voto o el derecho a la vida, y nos reorganicemos de otra manera para asegurar que el proceso de inmunización pueda suceder de una manera eficaz y creíble. Antes de que, un segundo, Rebeca, necesito un cable para esto urgente, por favor. Para asegurar que quienes van a estar en las juntas receptoras del voto, pero además los 13 millones de empadronados, no estemos expuestos, como vamos efectivamente a estar el 7 de febrero, a un proceso de contagio masivo. Entonces, claro, este tipo que viene del movimiento que no nos cae, además de dónde salió y cómo así opina, viene a decirnos además que no sabemos lo que hacemos. Pero lamento decir que el tiempo me está dando la razón. Y estamos obrando de manera irresponsable, porque incluso entre los candidatos he encontrado total dificultad de poder tratar de estos temas de una manera, al menos en lo experimental, más apegada al sentido común. Nosotros tenemos una propuesta. Primero es, lo que sea que esté haciendo el gobierno, tienen que seguir haciendo porque es lo que hay. Segundo, creemos que la idea de que la empresa privada traiga por sí misma y venda y coloque vacunas es peligrosa, porque esto es, le doy el ejemplo así de grave como yo le veo, es como privatizar la guerra. Yo creo que si el día de mañana fuéramos invadidos por los visigodos y tuviéramos que todos defendernos, la primera línea de defensa es responsabilidad del Estado. Porque el servicio propio de defensa y seguridad nacional le corresponde al Estado. Si el Estado en esa circunstancia nos tiene que pedir a nosotros, no sé, la confiscación de bienes, una camioneta suya que necesita para cargar cosas, o llevar fusiles, o incluso tomar su camioneta y fundirla para hacer balas, pues bueno, toca hacer eso. Pero de ahí a que sean los privados los que asuman la primera línea, creo que estamos equivocados e incluso cayendo en un riesgo logístico adicional, que es la dispersión y la posibilidad de que no sepamos cómo vacunamos y a quiénes vacunamos de qué manera. Por lo cual creo que el Estado tiene que estar en el centro del tema y garantizar la vacunación. Nosotros hemos planteado, sí, una cosa que le planteamos ya al gobierno en funciones, y es que su diálogo con las farmacéuticas que tienen la posibilidad creíble de tener un sistema de inmunización a la mano, de hecho, excluyo de esa credibilidad a las vacunas chinas y a las vacunas rusas. No es un tema en contra ni de los rusos ni de los chinos, sino de la estadística que ya va demostrando el nivel de efectividad que tienen sus vacunas. Y proponerles a los otros que, aprovechando la necesidad de vacunar a 9,000 millones de personas, pongan en el sitio de la refinería donde no hay refinería, en donde hay puerto y hay aeropuerto internacional y carreteras, sus instalaciones, fábricas de vacunas, porque el proceso de inmunización no es que va a durar 6 meses o es solo este año. Estados Unidos tenía la expectativa de vacunar 29 millones de personas para el 1 de enero y apenas logró tener 2.5 millones de vacunados, teniendo la plata y teniendo la cadena logística que ellos pueden poner a funcionar. La construcción de una fábrica de vacunas que no implica el uso de material radioactivo, que apenas necesita de los procesos, digamos, costosos de refrigeración que implican el uso de nitrógeno u otro tipo de sustancias gaseosas, van de cuenta de ellos. Mi propuesta es que vengan, se instalen y durante 10 años no paguen impuestos, pero nos inmunicen primero a los ecuatorianos, porque los chiquitos que somos, nuestro capital más importante, y ahora está claro, es poder salir a trabajar. Inmunizados podemos salir a trabajar. Ahora bien, ese es un proyecto a muy largo plazo, ¿no? No, Rebeca, es un proyecto de infraestructura muy corto plazo, de muy corto plazo. Una fábrica de las vacunas de COVID tiene un footprint de 600 metros cuadrados.
Es una instalación que no tiene búnkers de concreto especiales, que no tiene manejo de material radioactivo. Es una línea de producción. De hecho, ellos mismos contratan, ellos mismos instalan, nosotros no contratamos nada, ellos lo hacen. Yo no creo que puede pasar. Abogado, ¿usted ya lo planteó esta propuesta al gobierno? ¿Recibió alguna respuesta? Es que, Rebeca, nadie me quiere oír. De donde yo vengo, de donde vienen los ciudadanos, soy un tipo que tiene que hacer cola para que le dejen pasar por el filtro de seguridad y el presidente Moreno quiera conversar conmigo 5 minutos. Ese es el problema que tenemos los ciudadanos. No importa si estamos preparados, no importa si proponemos algo que es viable. De aquí a pocos meses vamos a ver con pena. Ve lo que dijo este tipo. En el Callao ya están poniendo las fábricas. Los peruanos nos gabelaron la oportunidad. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos estamos siempre pensando a ver qué más hace alguien más, en lugar de tomar la iniciativa. Esto es una cosa que no tiene mayor ciencia detrás, solo sentido común. Gracias, abogado. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente. Señor Frey, leí una declaración suya diciendo que le parecía indigno el Papa Francisco, que lo que hacía el Papa Francisco le parecía indigno. Quisiera que me explique un poco más a qué se refiere con la indignidad del Papa. A ver, de hecho es la primera vez que me lo preguntan y le agradezco, Carlos. Para mí, el sumo pontífice como cabeza de la Iglesia no debería haber asumido posiciones tan laxas como las que ha asumido frente a la presencia política de Nicolás Maduro en el poder. Para mí, lamentablemente, como mal católico que soy, de hecho me hice católico por rebelde, no por tradición, me parece que el pontífice no podía prestarse al juego político de darle alas al socialismo del siglo XXI, y peor en la figura del peor exponente del autoritarismo en el mundo. Para mí, eso le hace al Papa efectivamente indigno de credibilidad para mí. Sé, de nuevo, que es un tema con el que no gano mucha preferencia, al menos entre muchos millones de personas que como buenos católicos ven en el Papa una esperanza de fe, pero yo sí creo que la Iglesia Católica ha perdido mucho en esa actitud que hace que el pontífice termine endosando la peor posición ajena a los valores de la Iglesia Católica. ¿Usted cree que el Papa está comprometido con el socialismo del siglo XXI o porque la explicación que da la Iglesia es que el Papa tiene que ser imparcial y que tiene que tener buena relación con todos? ¿Usted cree que el Papa ha abandonado esa posición y que el Papa es partidario del socialismo del siglo XXI? ¿Eso es lo que usted está sosteniendo? Yo sostengo que el Papa le ha dado espacio a posiciones morales que la Iglesia no puede, con las que no puede darle espacio digamos, no hay posibilidad de darle igualdad de condiciones a todos los gobernantes del mundo. Estamos hablando de un sátrapa, de un tipo que tiene a su pueblo esclavizado ya por 2 generaciones, 3 generaciones, y le está matando de hambre. Para mí el Papa no puede tratar en condiciones iguales a todo el mundo. Él tiene que ser un representante de lo correcto, y lo correcto es darse cuenta que no se puede dar espacio a posiciones como esas. ¿Y no cree que en términos generales la Iglesia ha mantenido esa posición cercana al poder, que no es una posición del Papa Francisco, sino que tradicionalmente la Iglesia ha sido cercana al poder? En China, por ejemplo, en China el Vaticano ha cedido la posibilidad de nombrar obispos. En China no, el Papa no está nombrando obispos, sino que los está nombrando el Partido Comunista. El Partido Comunista de China decide quiénes van a ser los obispos de la Iglesia Católica, y lo que hace el Papa es confirmar a aquellos obispos que han sido elegidos por el partido. Y entonces, quizás no sea una posición del Papa, sino una posición de la Iglesia en sí, cercana al poder, cualquiera que sea, y que se explica en la situación de que pues los poderosos permiten la existencia de la Iglesia Católica. En Cuba, por ejemplo, ¿no? En Cuba hay una iglesia católica que el Estado la tolera siempre y cuando pues sea funcional al sistema. Yo creo que esos ejemplos, lamentablemente, hablan de que estamos retrocediendo respecto de la relación Estado-Iglesia, que poco a poco iba ganando independencia.
Para mí el hecho de que la Iglesia Católica no sea más firme respecto de los valores humanos que le inspiran, hace que la Iglesia se debilite. Hace sí que el cristianismo se expanda, pero hace que la Iglesia Católica se debilite. Y yo sí quisiera ver una Iglesia Católica más fuerte, más comprometida con sus valores y menos acomodada en la política, más cercana a la gente. Yo me acuerdo hace algunos años, en el año 96, le cuento una anécdota corta. De hecho, cuando conocí a una persona que de hecho considero uno de mis mentores en la iglesia de Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame, entrábamos a un evento de la FIUC, de la Federación de Universidades Católicas, donde estaba invitada toda la rota romana. De hecho, ahí estaba el cardenal Ratzinger, después de ahora Papa emérito, y todos los cardenales, estaban todos ahí. Y en la puerta este hombre estaba parado de blue jean y camisa. Yo llegaba atrasado al evento. Me dice, muchacho, ¿de dónde eres? De Ecuador. ¿Qué ves aquí? Y digo, es un cóctel de lujo, un montón de sacerdotes, están todos los cardenales. Digo, ¿y usted qué ve? Y él me dice, yo veo mucho clero y muy poca iglesia. Y desde ese día un sentimiento que poco a poco me ha llevado a indagar sobre lo que yo tengo como expectativa, como católico, de lo que quisiera que sea la Iglesia Católica. Veo que las cosas se han vuelto políticas y creo que eso debilita la fe. ¿Usted es católico? Sí, como le digo, un mal católico. ¿Usted ha sido un dirigente católico? Dirigente no, nunca he sido dirigente. No, nunca, no, perfecto. Bueno, usted plantea, de lo que usted plantea, de la posición del Papa Francisco con el gobierno de Venezuela, debo entender que pues usted es partidario de que el Ecuador participe de alguna manera en lograr que Venezuela retorne a la democracia. ¿Cuál es el nivel de participación que usted considera que debería tener el Ecuador? Dado el estado de nuestras exiguas arcas fiscales, obviamente no es mandar, por ejemplo, una flota al momento de la liberación física del país, si fuera del caso. No podríamos mandar ni una flota imbabura. Pero sí, participar en los foros diplomáticos a través de nuestro servicio exterior, en los que deba escucharse la voz de los países que quieren democracia y que quieren libertad y que no quieren regímenes totalitarios. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Porque tenemos buenos diplomáticos y que hacen presencia en foros internacionales en donde nuestra voz puede ser escuchada, no solamente de manera connotada, sino técnica y con influencia, porque sí tenemos buenos diplomáticos. El coronel Lucio Gutiérrez, ayer en una entrevista grabada con nosotros, sostuvo que Cuba participó en su derrocamiento, que Cuba y Venezuela fueron parte del entramado para derrocarlo. Después que él se negara a la petición del presidente Chávez de integrar el socialismo del siglo XXI. De alguna manera vemos que en América Latina existe un eje de acción y de presión, ¿no? De presión. Yo no me extrañaría si en este momento la inteligencia cubana, el gobierno de Venezuela, Rusia incluso esté de alguna manera influyendo o tratando de influir en las elecciones ecuatorianas a través de redes sociales, a través de trolls. ¿Usted de alguna manera cree o sospecha que hay un entramado en América Latina en contra de la democracia, o de la democracia liberal como la concebimos? Para mí la democracia liberal es una realidad para el mundo, y de hecho lo que antes se consideraba o se escuda debajo del nombre del socialismo, en realidad es una organización que aspira al narcoestado. Y esas redes de crimen organizado a nivel internacional, hoy por hoy incluso tienen cooptada la cabeza de la Interpol. Y sí, trabajan en redes internacionales, no es que yo sea un conspiranoico, pero sí tiendo a creer que es posible que desde Rusia haya relaciones con Cuba y que haya relaciones con Nicaragua, y alrededor de eso con lo que ahora llaman el acuerdo, consenso, club, pandilla de Puebla, no sé exactamente lo que es. Pero sí, creo que trabajan en conjunto por intereses protervos, que lo que buscan es una dominación absoluta a través de un falso discurso político que en realidad lo que tiene atrás es una organización criminal. Ok, ¿y cuál sería la posición del Ecuador si usted fuera presidente? ¿Qué haría el Ecuador en esa situación? ¿Puede hacer algo? Primero, en el contexto interno, porque todo comienza por casa,
generar plata propia, porque en la pobreza es donde se regenera esta organización, en las debilidades institucionales es en donde se fortalece este proceso criminal. Así que tenemos que trabajar casa adentro para poder combatir hacia afuera y alinearnos con democracias liberales alrededor del mundo que se parecen más a los valores que deberían inspirarnos. Esta es una posición ideológica, sí, pero es así como debe plantearse la moneda. ¿Qué aliados buscaría usted? Los Estados Unidos primero y ante todo. ¿Y en América Latina? Canadá. En América Latina, ¿con qué gobierno usted quiere estar cercano? Colombia, de hecho, con Colombia, con el actual gobierno colombiano, tenemos una buena relación a través de nuestro candidato a vicepresidente. Con el gobierno chileno, Dios quiera, con el próximo gobierno chileno que vaya en la misma línea. ¿Sí? Con el gobierno brasileño es un poco difícil porque tienen una agenda, una propuesta de agenda regional distinta que está en construcción, la cual estamos sí tratando de estudiar y comprender, que puede ser interesante también, pero obviamente son un jugador de otro tamaño y con unas aspiraciones regionales diferentes, ¿no? En todo caso, pues estamos hablando del presidente del gobierno de Colombia, del gobierno del presidente Duque, del gobierno de Piñera en Chile, de los Estados Unidos, de Canadá, Europa, supongo yo. Sí, Europa sí, y entendiendo que Europa además está pasando o va a empezar a pasar por un par de procesos complejos políticamente para ellos, respecto de cuestionamientos internos sobre la sostenibilidad del sistema democrático europeo. Hoy por hoy tenemos una Alemania más vigorosa económicamente que el resto de su propia región y una Francia cada vez más conflictuada por asuntos de migración y de manejo de sindicatos que ponen en riesgo el equilibrio de relaciones entre los europeos. Yuval Noah Harari anticipa, un historiador del que me he vuelto medio fanático por su visión de la historia hacia adelante. O sea, creo que algunos pronósticos de este hombre desde el 2017 se han ido cumpliendo y él anticipa una pizza interna dentro de los europeos que más o menos se está configurando. Sí, obviamente son nuestros aliados naturales, pero ellos podrían tener una conflictividad en la que tenemos que observar también con prudencia. Bueno, yo creo que hemos llegado al fin, tenemos una hora ya de programa, le agradezco mucho, señor Freile. Nosotros continuaremos en los días siguientes entrevistando a todos los candidatos a la presidencia de la República. Rebeca, no sé si tú tienes unas palabras finales. No, agradecerle, abogado, desearle suerte y bueno, seguiremos conversando en los próximos días. Así espero, Rebeca. Les agradezco muchísimo por este espacio. A la comunidad de la UDLA un entrañable abrazo y cuídense. Lo que tenemos encima no es una gripecita, mata y tenemos que ser responsables todos los días. Gracias por haber estado en UDLA Channel. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.